Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión post-elecciones en la provincia de Buenos Aires de Agenda Propia. ¿Estoy contento? Sí, claro, ¿cómo no voy a estar contento? Pero no tanto. Y acá podemos discutir largamente porque en esta mesa tenemos, afortunadamente, opiniones personales. Está Hugo, que tiene las buenas noticias de la semana, del mes, del año, del quinquenio, del... Bien. Y está Claudio, es un poco más serio. ¿Estás diciendo que Cachorro no es serio? No, dije que tiene la buena noticia. No dije que no fuera serio. La alegría es seria me también. Cambie. Aunque parezca un oxímoron. Bien, y está usted Cosas que es la que rompe algo masculino. A ver, ¿por qué? Claro, ¿cómo no voy a estar contento? Yo pensaba que eran 8, 9 puntos, fueron 13. Realmente fue una victoria muy fuerte la del gobernador. 14. Sigue dando las buenas noticias. Sigue dando un punto más. Pero, ¿no? A mí me preocupan un par de cosas que ya hemos discutido en este programa hasta el hartazgo. Por un lado, la cantidad de gente que no fue a votar, que supongo que en octubre espero que sea un poco menos, o sea que la gente se comprometa un poco más con el voto, un poco más con decirle basta a este sistema de corrupción, de choreo. Me tengo que cuidar las palabras por orden de mi mujer, que es penalista. Porque realmente no sigo sin salir de mi asombro con lo que esta gente hace. Pero fundamentalmente con lo que hambrea al pueblo y a los laburantes. Entonces, claro, ¿cómo no voy a estar contento? Sí que estoy contento. Hubiera preferido que fuera por 30 puntos, porque entonces así se acababa todo. Cuando el psiquiátrico dijo en el discurso que tenía que hacer modificaciones, al otro día dijo que todo iba a seguir igual. ¿Vieron como esa canción? Usted que es joven, todo sigue igual. Bueno, igual lo dijo en el mismo discurso. Sí, en el mismo discurso claro. Dijo una cosa y pero segundos después dijo lo contrario. Pero al otro día, viste, lo ratificó. Lo ratificó y lo potenció. Entonces, a ver... el problema es a quién le habla, y le habla a sus patrones. Bueno, vos dijiste algo allá, sentados, porque este gobierno tiene sus patrones, que son los grandes grupos económicos, los que siguen fugando. No sé si, pero bueno, apareció... No sé si lo mismo que al principio, No puede sé. haber fisuras, pero... No sé. Sigue siendo la opción del poder, porque están haciendo extraordinarios negocios los grandes grupos económicos y siguen fugando millones y millones de dólares y de las riquezas argentinas que se siguen generando, lo hablamos en todos los programas. Pero apareció el pueblo en la provincia de Buenos Aires con una elección que sorprendió a propios y ajenos. Fue un nivel de participación donde hay un dato que sigue siendo alto, que es la no participación, pero hasta ahora en las provincias donde hubo elecciones fue el nivel más alto. Hasta ahora el nivel más alto era el 62% en Formosa y en la provincia de Buenos Aires superó el 63% de participación. A mí me gustaría preguntarle al invitado, que es un experto en este tema, ¿cómo es posible que haya un 30% que lo siga apoyando? Bueno, eso cuando llegue él se lo pregunta. Yo, como mi tarea hoy es subrayar las buenas noticias que nos trajo el domingo, porque el otro dato importante fue que fue la derrota de Milei, contundente. Sí. Bueno, eso es interesante. ¿Cómo hay que leer esos resultados? ¿Como un castigo a la gestión de Milei, como una venia a la gestión de Kicillof? Yo creo que son las dos cosas. Me parece que hay una cosa es la importancia política que adquiere este resultado y otra es lo que efectivamente ocurrió. La importancia política es que el gobierno que venía cayéndose a pedazos quedó a golpe de nocaut. Estamos a golpe de nocaut en el gobierno de Milei. No tiene, tiene que hacer modificaciones políticas y económicas y no tiene margen
para hacerlas. ¿Qué va a pasar? Es un interrogante, pero acá hay reclamo de los factores de poder para que haya modificaciones. Y digo, lo pone a golpe de knockout, y la segunda, se abre a partir de la elección en la provincia de Buenos Aires un nuevo tiempo en el debate de la construcción de una alternativa popular, porque aparece una referencia de articulación política nueva, que es el caso de la emergencia y consolidación de la referencia de Axel Kicillof. Me parece que esas dos cosas le dan un volumen político a la elección muy importante. Ahora, después, nosotros caracterizamos las elecciones provinciales y dijimos, en todas ellas hubo ausentismo, en todas ellas hubo avance de la libertad avanza, y lo que también vimos fue triunfo de los oficialismos. Sacando el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es el único oficialismo que perdió, acá triunfó el oficialismo, acá el ausentismo fue muy importante, son 5.600.000 personas que no fueron a votar. En realidad, si uno pone los votos de Fuerza Patria en relación al total del padrón, estás hablando del 26%. En este sentido, y la libertad avanza, a pesar de la derrota, crece, porque en realidad tiene 350.000 votos más que los que tenía. ¿Crece en alianza con el PRO? Digo, hay una, de última hay un PRO que desaparece. No, en alianza no, en absorción del PRO. Y lo que termina pasando, que también pasó en la Ciudad de Buenos Aires, es que buena parte de ese espacio del PRO que no se banca, espacio no del PRO, de Juntos para el Cambio, que en realidad acompañaban la experiencia del PRO, pero que no se bancan a Milei, no fue a votar. Y por eso tenés 2.200.000 personas que no fueron a votar y que votaron en el 2023, digamos. Entonces digo, en ese sentido el ausentismo sigue siendo un problema, porque digo, la comparación con la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, esto está por debajo del 23, está por debajo del 21, está por debajo del promedio, ¿no? El promedio legislativo en la provincia de Buenos Aires está en torno al 73, 74, son casi 10 puntos menos. Y me parece que lo que sí cambia es que acá, en todas las elecciones veníamos viendo un peronismo que no podía canalizar el malestar de la sociedad. Acá lo que vemos es un oficialismo peronista que además logró niveles de unidad político-electoral que no logró en otros lados, y que a partir de esto logra eficacia una vez más. Y me parece que el dato político para la discusión del movimiento popular es la aparición de Kicillof, que emerge. Y acá hay un punto. Pero ahí, Claudio, permíteme déjame terminar la idea. Hay un tema, que es el tema de que el peronismo gana en aquellos lugares donde muestra renovación. Esto tiene un punto parecido a Rosario. En el sentido, en Rosario, el Partido Justicialista se bancó a Juan Monteverde como referencia, a pesar de que era un ave externa, digamos, a la experiencia del justicialismo local. Acá aparece también un signo de renovación que fue resistido, que se intentó evitarlo, que termina triunfando y fijando condiciones. Me parece que este tema de el peronismo puede existir cuando muestra referencias nuevas, me parece que es una clave importante de lo que apareció en la provincia. Decía, primero, el Kicillof sale triunfante en la propia pulseada que lo tuvo con Cristina, quien quería una elección unificada. La estrategia de dividir la elección se demostró correcta. Segundo, superó el triunfo de Kicillof en secciones electorales que habitualmente le son contrarias, esquivas. Sí, las zonas rurales, sobre todo. Las zonas rurales, pero también la primera sección electoral. El triunfo con una diferencia de más de 10 puntos en la primera sección electoral y por ratificando por casi 20 puntos el triunfo en la tercera sección electoral y ganando por más de 6 puntos en la octava sección electoral en la ciudad capital, mi ciudad de La Plata, evidentemente demuestra de que no solamente logró
aún con la deserción de votantes en relación a la elección anterior, logró preservar el caudal de votos de Kicillof, sino que además avanzó en lugares que le eran esquivos hasta aquí, lo cual demuestra que la estrategia de adelantar de dividir las elecciones, la estrategia de confrontar abiertamente con el gobierno de Milei y de demostrar que es mentira esto de que se necesita un país sin Estado, porque se necesita un Estado que atienda las necesidades y repare las injusticias de esta sociedad injusta en la que estamos, bueno, sigue siendo entendida por buena parte de nuestra sociedad como un modelo de sociedad diametralmente opuesto al que plantea Milei. Creo que ahí están las tres claves de las razones por la cual triunfa Kicillof y abre una expectativa de debate de lo nuevo en la Argentina en términos de alternativa política. Acá la discusión va a ser si lo que en la Argentina la perspectiva es si continúa la balcanización o se recupera la capacidad de un proyecto nacional, que me parece que son los debates que se abren frente a un gobierno que está acabado, el gobierno de Milei, y que solamente se mantiene en el gobierno por dos cosas: porque los grupos de poder todavía lo sostienen y porque esa alternativa política que empieza a asomar todavía no se consolida. Bien, creo que ahí, ese es el esquema, en un dato de contexto que me parece clave. La elección se da en el momento de peor situación del gobierno nacional. Bueno, ahora igual vamos a hablar de todo esto con el invitado del próximo bloque, así que vamos a dejar planteada esta idea. Vamos a una pausa y cuando venga el invitado vamos a hablar precisamente, y esta incógnita que tengo, cómo puede ser que destruyendo todo haya un 30% que le haya puesto el voto. 18% en relación al total del padrón. Para mí es el 30%. Pero bueno. De los que votaron. Vamos a una pausa y volvemos con el invitado.